Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Estamos en el turno 5 de este Normandy, que ahora se va a poner súper interesante porque van a entrar refuerzos por parte de los alemanes, o sea, por parte de mis queridos compañeros. Que podemos ver por aquí que entran refuerzos y entran por el 1500, 1501 y 1502, que están pues por aquí a tomar viento. 1501 están por aquí arriba, ¿vale? Después ya quito todos estos marcadores y empezaré a meter ahí a los nenes nuevos. A los nenes nuevos. Aquí también entra ya 4 misiones de artillería de 105 milímetros, que es completa, ¿vale? Esto va a hacer bastante pupita porque creo que es fuerza 8 y nos va a venir al pelo. Pero al pelo, quien tenga el pelo largo sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, ya ha amanecido, ya es de día, ya por fin se ve, ya por fin se pueden hacer ciertas cositas que bueno, que se va a poner, ya os digo, se va a poner súper interesante. Como veis aquí en el vídeo anterior, pues se ha montado la de Dios. Se ha montado la de Dios aquí en un momento. Vamos a ver si podemos salir de este entuerto, porque vaya tela marinera la que hemos podido aquí crear y de todo. Muy bien, pues venga, vamos a empezar como siempre, ya sabemos, con nuestra tablita de iniciativa, que la tengo por algún lado, no sé dónde, pero sé que la tengo por aquí. Dame un segundo. Vaya lío de papeles, colega. Esto es increíble, increíble. Aquí la tengo. Bien, la encontré. Pues lo tenemos por aquí. Sumar los objetivos y puntos de victoria controlados por la IA. Vale, pues por la IA tienen 1, 2, 3, 4, 4 y 5. O sea, 1, 2, 3, 4, 4. Y yo tengo 1. Así que 4 menos 1, pues 3, evidentemente, pues 3. Vienen aquí, se quedan en 3. Ahora, ratio de fuerza, si hay que quitar las debilitadas. Bueno, pues debilitadas, él tiene 2 debilitadas y yo tengo una debilitada que está muy hecha polvo, pero él tiene 2. Así que tiene 2 debilitadas, sí. Ahora sí serían 1, 2, 3 y 3. Porque aquí había 5. Vale, pues yo creo que son... A ver, vamos a contar bien. 1, 2, 3, que están completas, ¿vale? 3. La C, que creo que también está completa, son 4. 4. Estas de aquí están enfrascadas. 4. Y esta no estaba completa porque está dañada. Esta creo que tampoco, porque aquí ya los chequeos de moral, pues... No, sí, esta yo creo que estaba completa. 4 y 5. Vale, pues 5 contra 1 y 2 que están aquí abajo. Pues 2. 5 contra 2, que es un 2 a 1. Vamos a ver, 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1. Y aquí tiene un empuje de 3, ¿vale? Pues tiene un empuje de 3, un 2 a 1. Me cago en chus. Vale, pues venga, vamos a ello. 2 a 1. Antes de nada... Antes de continuar, vamos a tirar los dadetes. Esperar. Antes de tirar dadetes, antes de hacer nada, vamos a poner que tenga iniciativa 3, empuje 3, mejor dicho. Y vamos a ver quién tiene la iniciativa, si yo o ellos. Acordaros que ellos tienen 1+2, primero porque tuvieron la iniciativa en el turno anterior y segundo porque son los atacantes en este mapa. Así que 4 y 4, vale, pues... Como se sabía que al final le iba a tocar a ellos. Vale, pues cogemos por aquí el turno, lo ponemos en el turno 5, ya es de día, ya se ve, ya todo que te ves. Y voy a coger... Sí, voy a coger... Mirad, he cogido por aquí un sustituto, ¿vale? Un oficial que va a sustituir al oficial que palmó en el anterior vídeo, que le seguimos teniendo por aquí. Que lo que voy a hacer es pues ponerle en su sitio, así ya le dejo guardadito y no se me olvida. Muy bien, pues vamos con el orden de activación. Venga, vamos a ir, bueno, con el orden, más bien con la tabla de prioridades. Fuerza IA apoyando a una compañía IA routed, nada de nada. Compañías IA con al menos 2 o más secciones routed, nada de nada. Fuerza IA sin marcador de reacción, todas
¿vale? Hasta 3 hexágonos de distancia del hexágono objetivo desocupado no controlado por la IA. Vale, no controlado por la IA, excepto hexágonos, a ver, hasta 3 hexágonos. Desocupado, vale, pero no está desocupado. Vale, fuerza IA sin marcador de reacción, todos, ¿vale? Hasta 3 hexágonos de distancia de fuerza del marcador en un hexágono sin marcador de finalizado, ¿vale? Pues tenemos estos sin marcador de finalizado, que puede ser atacado con mínimo factor de fuego o asaltado de forma segura. Coñe. Pues entonces, estos como ya están enfrascados en el asalto, pues les toca a estos de aquí. Les tocaría a estos. Hasta 3 hexágonos de distancia de fuerzas de jugador en un hexágono sin marcador de finalizado que pueda ser atacado con mínimo factor de fuego o asaltado. Bueno, en este caso hay que continuar con el asalto porque ya están asaltando. Vale, pues entonces se va a activar la compañía B. Esa compañía B. Que lo que vamos a hacer va a ser primero tirar los dadetes para ver si se activan. Pues venga, vamos a ver si se activan. Tenían, esto si mal no recuerdo, tenían un -1 en el... Tenían un -1, puede ser. A ver, vamos a ver. Con este son -2, -3. A ver, 3. Mirad, aquí hay otro -2. Vamos a recordar así un poquito qué es lo que había aquí. Vale, son 2, 4, 5, 5 y eran 3. Eran 3 inicialmente. Pues son -2, así que 5 o menos, 5 o menos y tiene doble activación. 5 menos y tiene doble activación. Vale, no tienen doble activación, pero vamos a ponerlo aquí fuera del tablero, ¿vale? O sea, fuera del tablero. Vamos a ponerlos aquí, ¿vale? Ese estaba ahí. Este viene aquí. Este viene aquí para continuar con el asalto. Este viene aquí. Vamos a coger mi oficial. A ver, voy a quitar esto de momento. Este viene por aquí. Este viene por allá. Vale, dame un segundito porque si no esto se hace eterno. Vale, apañado. Ya vemos aquí que tienen alto nivel operativo. Acordaros que la iniciativa era de 3. Como hay que reducir, como hay que subir, o sea, como la mitad de 3 es 1,5, pues se redondea siempre hacia la baja. Así que solo va a haber una activación de alto nivel operativo, que va a ser este de aquí. Muy bien, entonces tenemos por aquí la continuación, que lo tenemos aquí, la continuación de el asalto que vemos aquí. Modificadores saldados si continúa el asalto. Vale, veteranos activando combate cuerpo a cuerpo -1. Vale, pues esto ya sabemos que es así porque son veteranos. Vamos a coger aquí, vamos a tirar el dadete. El dadete verde tiene que ser un 2. Vale, -1. Porque dice que pues -1, veteranos activando. Vale, activando. Después SMG nada. Novatos e ingenieros tampoco nada. Así que sería solo un -1. Ratio de fuerzas, ya no me acuerdo de cuánto eran. Son 3 y 2, 5. 5 contra 3 y 3, 6. 6, 10. 5 contra... son 5, ¿no? 3 y 2, 5 contra 10, pues es un 2-1. Un 2-1 que sería un 1-2, ¿vale? Un 1 contra 2. Pues venimos aquí y ha sacado un 1, ¿vale? Acordaros que tiene aquí veteranos activando cuerpo a cuerpo y bueno, y ya está. O sea que no hay más, porque ellos son los atacantes. Muy bien, pues un 0-1, así que un impacto que me como yo aquí. Y ahora pues le pongo yo aquí un impacto y vamos a tirar para ver si el oficial pues se lo come con patatitas o a ver qué pasa aquí, a ver qué pasa aquí. Venga, pues no, el oficial continúa vivo y coleando. Muy bien, pues venga, voy a ponerlo todos en su sitio y continuamos. Me lo he pensado mejor y voy a activar también... Bueno, esto se va. Voy a activar también a esta compañía y voy a continuar con este asalto, ¿vale? Así de claro. Estos están ya finalizados, ¿vale? Estos ya quedan finalizados.
Oiga, se me ha olvidado ver qué pasa con este de aquí. Bueno, como todavía no he empezado mi turno, vamos a ver qué va a hacer este de aquí, ¿vale? Que se me ha pasado por completo. Venga, vamos a ver qué hace esa unidad. Ve, un 10. Un 10 era alto nivel operativo y tenía un montón de bajas. Así que 10 con alto nivel operativo se retira. Retirada. Vale. Pues retirada. Nos tenemos que ir a este bloque, ¿vale? Porque las compañías tienen, pues eso, secciones con 2 o más bajas. Así que con un 10 es retirada. Vale, pues retirada que se vendría pues 1, 2, 3, 4... y 4 y 5 y 6. Podría retirarse perfectamente haciendo double time. 5 y 6. Vale, pues ahí se queda. Traca atrás. Se va a quedar fuera de mando. Y este queda así. Bueno, pues ahora voy a continuar yo con el asalto este, ¿vale? Vamos a tirar el adete para ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Venga, dame suerte, por favor. Dame suerte que la necesito para destrozarlos. Un 5, vale, un 5. Y es, a ver, tenemos aquí 3, 6, 9, 9 contra 5. Vamos a ver el ratio de fuerzas, que son 9 contra 5, sigue siendo un 2 a 1. Vale, pues un 2 a 1, en este caso, como yo soy el atacante... Es un 2 a 1, he sacado un 5. Sufro una baja. Sufro una baja. Veteranos avanzando, atacando y... Vaya. Novatos activando. A ver, darme un segundo que mire esto bien. Vale, pues sí, he estado viendo más despacio los modificadores. Sí, efectivamente, 2 a 1. Vale, pues le causo... perdón, 2 a 1. Le causo un impacto, así que una baja. Y se la comerán con patatitas estos de aquí. Y ahora tendrán que hacer chequeo de moral porque supera pues el daño con creces. Vale. Y a ver, ¿cuántos son? 2, 4 y este serían 6. 6 que son 3 por encima de la unidad completa, así que son 3 menos 7 a 4 más 1 de liderazgo, 5, pues venga. No lo puedo creer. No puedo creer que sea con 5. Venga, siguen aguantando estos aquí. Muy bien, pues ya todo esto está finalizado. Dejármelo que lo ponga en su sitio y ahora vuelve a ser el turno de los alemanes. O sea, de los americanos. Vale, se me ha olvidado tirar para ver si el americano ha sido impactado. El oficial americano ha sido impactado. Nada, no ha sido impactado. 6 más 1, 7, menos 1, pues 6. Muy bien, pues vamos a ver... a ver, este estaba aquí. Que se me destrozan las cositas. Vamos a ver a quién le toca ahora. Vamos a ver. Uy, este de momento aquí no pinta nada. No puede salir hasta que yo no lo diga. Venga, vamos a ver. Orden de prioridades. Orden de prioridades. ¿Dónde coño está mi orden de prioridades? La Virgen, que no lo veo. Aquí está. Tableta de orden de prioridades. Fuerza IA apoyando a una compañía IA nada. Compañía IA con al menos 2 o más secciones roten nada. Fuerza IA con marcador de 2 activaciones nada. Fuerza IA sin marcador de reacción todos. Hasta 3 hexágonos de distancia del hexágono objetivo desocupado no controlado por la IA nada. Hasta 3 hexágonos de distancia de fuerzas del jugador en un hexágono con marcador de finalizado, que pueda ser atacado con mínimo factor de fuego o asaltado de forma segura. Vale, pues... a ver, aquí. Vale, puede perfectamente. Ahora, ¿quién? Pues el A, por ejemplo. ¿Pero que pueda ser asaltado de forma segura? Pues no va a ser asaltado de forma segura, porque yo tengo aquí todavía suficiente fuerza como para hacer pupa. Aquí tienen 4 por 3, 12 y yo tengo 4 por 3, 12 menos 2, 10. No es un 2 a 1, así que de momento nada de nada. Vale, pues continuamos. ¿Pero puede ser atacado con mínimo factor de fuego? Sí. Pues entonces se va a activar la compañía A, porque lo dicho, pueda ser atacado con mínimo factor de fuego. Muy bien, pues la compañía A se activa. Vamos a nivel operativo medio.
La compañía que tiene este y la MG también. Lo que pasa es que la MG no tiene línea de visión porque están estos y están estos también, evidentemente. Perfecto, pues venga, compañía A. Tiramos dadete de 10. Vamos a empezar por el oficial a ver qué es lo que hace. Tiramos un 7. Un 7. Nos vamos a la tabla de órdenes. O 7, tabla de órdenes. ¿Este tiene alguna baja? No, yo creo que este no tenía ninguna baja. No, de momento no tiene ninguna baja. Vale. Pues 7, nos venimos aquí. Es una orden de asalto. Evidentemente el asalto no podrá hacerlo porque no va a ser seguro. No va a ser un asalto seguro. A ver, venimos por aquí. Venimos por aquí y nos dice así. El objetivo, bueno, pues ya sabemos que el objetivo es mi compañía B. Y dice que se puede alcanzar este objetivo en una sola activación. Sí, evidentemente. ¿Está en terreno defensivo con actitud defensiva y puede atacar con mínimo factor de fuego? Sí. Pero no está en actitud defensiva. Así que no. ¿Puede hacer un asalto seguro? No. ¿Empuje mayor que 4? ¿El empuje es mayor que 4? No. El empuje son 3. Así que no hay objetivos, ¿vale? ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? Sí. Vale, pues entonces va a realizar el ataque. Me va a fundir porque estos son veteranos. Me van a hacer trizas. Venga, vamos a tirar dadetes. Y saca un 10. Un 10 y de 18 que nos van a la columna del 20. Ya ha sacado un 10. 20 ha sacado un 10, son 3. Vale. Como tiene fuego automático sería -1. Y como tiene 6 pasos o más serían otro -1, ¿vale? Pues entonces son 2 impactos. No, un impacto. 5 entre 3 a un impacto, ¿vale? No hace falta que mire más. Ah, bueno, ¿atraviesa alguno de 0,5? No, pues ya está. Pues un impacto. Vale, pues un impacto. Fenomenal. No me ha hecho tanto como yo creía, gracias a que ha sacado un 10. Menos mal. A ver si soy capaz yo ahora de coger esto. Vale, pues un impacto por aquí, un impacto por allá. Y vamos a ver qué hace la MG. De momento estos de aquí quedan finalizados. Y la MG, pues a ver qué hace esa MG. Vamos a tirar el dadete. Ah, esperar un momento que no he finalizado aquí. Ahora toca ver qué es lo que hace el oficial, que por supuesto lanzará un pepinaco. Cogemos de 4 y pasamos a 3. Y ya sabemos cómo funciona esto. Tenemos que tirar el dado de 6 para ver si impacta de 75 milímetros, que tiene una fuerza, si mal no recuerdo, de 8, podría ser. Y venga, tirar el dadete y espero que se desvíe, porque si se desvía, hay mogollón de oportunidades de que den a fuego amigo, de que haga fuego amigo. Bueno, y si impacta ahí ya sería la pera. Pues venga, 1, 2, 3, impacta. Joder. 4 menos 1, 3, vale, impacta de lleno, me da de lleno. Pues ahora vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que hace. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Un 2! Bueno. 8 menos 2 son 6. Son entre 3 a 2 impactos. 2 impactos. Yo no voy a mirar los modificadores porque es absurdo. No, porque menos de 2 no hay tu tía. Así que... nada. Vale, pues 2 impactos. A ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ponerlo por aquí y se va a comer un impacto, uno de estos, eso asegurado. Y el otro, pues vamos a echar las suertes, vamos a quitar esto, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? No, este no es este. 1, pues ala, le tocó. Pues son 2, 4... 2 impactos. Ay, tengo que tirar el dado. Voy a tirarlo 2 veces los dados. ¿Por qué? Uno, por haberme disparado, que se me pasó tirar para ver si había sido impactado el oficial. Vale, no ha sido impactado. Y ahora por el pepino, a ver si ha sido impactado también. Tampoco, no ha sido impactado. Vale, entonces ahora tengo que chequear moral. Tengo que hacer chequeo de moral. Los tenía aquí, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que estaban aquí.
Estaban aquí, me suena que estaban aquí. ¿Podría ser? Sí, estaban aquí. Vale, chequeo de moral de compañía. 2, 4, 5 impactos. 5 impactos eran 3 al principio, así que son menos 2. 7 menos 5, o sea, menos 2. 5 más 1 el liderazgo, 6. 6 o más, o sea, 6 o menos y se quedan. Un 3, perfecto, se quedan ahí aguantando. Vamos ahí. Se nota que ya que están ahí despejados, que están aguantando, diciendo, hostia, se acabó la noche, ya podemos ver, vamos a aguantar aquí, campeones. Vamos a por ellos, vamos ahí. Venga, pues ahora ya que tiene una línea de visión súper guapa sobre esta compañía. La compañía va a ver qué hace esa ametralladora, porque a lo mejor se mueve hacia una dirección más maja para tener mejor posición para disparar contra mis unidades. Esperemos que no. Vamos a tirar la DT de pie. ¡Oigo! Si no lo tiro tan fuerte, mejor. Tiramos, saca un 9. Ese 9 pues va a significar que se va a mover. Lo más seguro, viene aquí, no, es una orden de ataque, posiblemente no pueda hacer un ataque, bueno, posiblemente no puede hacer un ataque porque la línea de visión no está despejada. Entonces vamos a coger por aquí la tablita de ataque y dice, selecciona un objetivo de ataque. No hay objetivos, ¿vale? No hay objetivos para atacar. Con lo cual hay un objetivo de ataque con mínimo efector de fuego sin mover. No, está en terreno defensivo. Sí, tiene línea de visión despejada con otras. Sí, está en terreno. No está en terreno defensivo, no. ¿Hay un objetivo para hacer un asalto seguro? No. Pues venimos aquí. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? ¿Hay terreno defensivo? Sí, hay terreno defensivo. Se puede mover aquí perfectamente, ¿vale? Entonces ya tendría la línea de visión despejada. Pero puede hacer un ataque... despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego. Bueno, es que no llega ni al mínimo. No va a llegar ni al mínimo. Pero sí hay terreno defensivo. Aún así, como no puede hacer ataque tal, le decimos que no. La actitud de la IA... ¿tiene actitud defensiva? ¿Resistencia mayor que 0? No la tiene. ¿Puede atacar sin cumplir? Tampoco. No puede. ¿Hay otro hexágono alcanzable con movimiento seguro para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Esperar, que me he ido. ¿Puede atacar? No puede atacar. Así que se queda en reacción. Que se me ha ido a mí la pelota. Vale, pues ese se queda en reacción, con lo cual no va a poder hacer mucho más. Con un ataque de 3, pues evidentemente no sería suficiente para hacernos daño. Vale, pues mirad, aquí me ha fastidiado un montón porque yo quería a ver si podía hacer popa a esta compañía C. Esto de aquí lo voy a quitar. Y nos la ha jugado, pero bien. Bueno, esto de aquí también se va a tomar viento. Y vamos a ver qué hacemos. Siendo mi turno, lo que voy a hacer, voy a coger a mi compañía B. De momento no voy a meter los refuerzos que tienen que entrar. Voy a hacer un asalto aquí a esta compañía E enemiga. Entonces, venga, vamos a ver si tenemos suerte, que posiblemente no. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a sacarlo fuera, ¿vale? Compañía E, que estaban aquí. Y compañía B mía, que estaba aquí. Y vamos a hacer un asalto. No hace falta aproximación, porque evidentemente estoy ya de manera adyacente. Entonces, a ver, tenemos por aquí... los tengo bastante mal. Pero vamos a intentarlo porque el ratio va a ser guapo. Muy bien, pues a ver, vamos a tirar los dadetes para ver si entran en el hexágono. Vamos a coger por aquí... Tenemos esto. Vamos a empezar siempre de menor a mayor, ¿vale? Así que este tiene menos. Son 7 menos 2 pasos. Son 5 más 1 de liderazgo 6. Vale, pues 6 o menos. Vale, pues ese no entra. Perfecto. Pues este no entra. Venga, fenomenal. Venga, vamos a tirar por el otro.
6 o menos. Vale, 1 entra. Perfecto, este entra. Uy, a ver, que me hago un lío yo por aquí. Este quedaría aquí. Y vamos a ver este que sería, pues... Son 1 menos, pues son 6 más 1, 7. Pues con 7 o menos y entra también. Y le hacemos pupita aquí de la guapa. Venga. Pues 9, no entra. No entra, lo tenemos ahí, 9, ¿vale? Pues vale, pues estamos fatal. Vamos muy mal. Y el oficial entra también. Pues el ratio de fuerzas es 4, así que es 2 a 1. 2 a 1 por parte de ellos. Así que vaya putadón. Vaya putadón. Pues venga, vamos a tirar el dadete, pero me parece a mí que... Un 4. Venga, pues vamos a ver, 4. 4, 4, 4. Vamos a nuestra tablita. Joder, este asalto ha salido malo. No, lo siguiente. A ver, asalto, asalto, asalto. Asalto, asalto, asalto. Por aquí, por aquí. Asalto es 1 a 2, ¿vale? 1 porque es el atacante y el 2 porque es el defensor. Ya hemos sacado un 4. Así que de momento pierdo un paso y me retiraría 1. Vale, pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Atacante con moral 8 o más. Atacante con apoyo blindados nada. Defensor con moral de 6 o menos nada. Veteranos, ingenieros, sí. Es un -1. De momento, -1. Vale. Porque son veteranos, ¿vale? La compañía de ellos son veteranos. Atacante con moral 6 o menos. Ingenieros defendiendo, pues sí, el atacante ahora mismo yo tengo 6 o menos de moral. Pues entonces es un +1. Pues +1 menos 1, pues 0. Y defensor en fortificación, ingeniero lanzallamas nada. Objetivo en riesgo, nada. Unidades marcadas con riesgo nada. Ingeniero lanzallamas nada. Defensor en trinchera nada. Y atacante cruza una arista de bocas. No hay bocas por ningún lado, pues nada. Pues entonces hemos dicho que hemos sacado un 4, es un 4, vale, 1 y retrocedo 1. Eso significa que este se va al garete, vamos a ponerlo por aquí. Y tengo que chequear, bueno, vamos a checar primero a ver si este recibe también el impacto. Vamos a ver, pues son 6... menos 1 son 5, así que nada de nada. Este sale huyendo. Este huye. Como solamente había una sección aquí, no hay que hacer chequeo de moral de compañías. Sí, en este caso sí, porque solo quedaba el oficial. Entonces huye, que serían retroceder 1. Vale, pues retrocede 1, pues evidentemente lo voy a poner aquí junto con el resto. Y chequeo de moral de compañía en esta ocasión porque he perdido una sección completa. Entonces, vamos a contar. Tenemos 3 pasos perdidos, más 2, 5, más 1, 6. 6 eran 3 secciones, pues 6 menos 3 igual a 3, pues ya está. Pues 3 menos 7 igual a 4. 4 más 1 el liderazgo, 5. Pues con 5 menos y se quedan. Venga, hombre, 5 menos ahí. 6 por el pelo de un calvo. Bueno, pues entonces salen huyendo. ¿Para dónde van a huir? Pues evidentemente pues tendrán que ir para este lado. Tienen que estar a cubierto. Entonces, zona a cubierto sería 1, 2, 3... Y si está en una zona abierta me darían un plus de movimiento, que aquí ya no estarían a cubierto, sino que estarían apañados en esta zona, ¿vale? Porque el divisor de este es de 3, con lo cual no habría ningún problema. Bueno, pues estos se han librado del tema del asalto, así que me han jodido. ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver qué vamos apañando por aquí, que se nos está dando fatal. Estas primeras horas del día, muy mal, muy mal, muy mal. Yo creyendo que por la noche iba a ser más bajas que iba a causar, pero parece ser que según hay más visión por la mañana, pues es lo que hay.
es lo que hay. Hay más visión, evidentemente, y con eso significa que hay más probabilidades de impacto, y así lo hemos visto por parte de los americanos, que nos han dado pal pelo en un intento de asalto. Les he intentado pillar desprevenidos, pero no pudo ser. Bueno, pues es hora de los americanos. Ahora es su turno. Vamos a coger la tablita de prioridad para ver a quién le toca. Pues a ver, fuerza y apoyando una compañía Routed nada, compañía EA con al menos 2 o más secciones Routed nada, hasta 3 hexágonos de distancia, hexágono objetivo desocupado no controlado por la IA, nada de nada. Hasta 3 hexágonos de distancia de fuerzas de jugador en un hexágono sin marcador de finalizado. Vale, pues tenemos la compañía E, que la tengo aquí, que es la más cercana a el hexágono que estos de aquí, ¿vale? Según me haga un asalto, pues se van a ir todos al garete, porque están routed. Así que vamos a por ello. Esto lo he movido, ¿vale? Pero están los dos routed, ¿vale? Que pertenecen los dos a la misma compañía. Vale, compañía E. Pues vamos, mejor dicho, a tirar primero el dadete. Vamos a empezar por las secciones que están junto con el Capitán Savage, ¿vale? Entonces vamos a coger el dadete de 10, que no sé de dónde lo tengo por aquí. Venga, a ver qué es lo que hace el oficial. Un 8, muy bien, un 8. Vamos a coger nuestra tablita. Tablita. Epa, a ver si doy con ello. Por aquí, un 8. ¡Ay! Es nivel operativo medio, perdonadme, ¿eh? A ver que se me ha pasado. Nivel operativo medio, pero estos tienen... Joder, estos están muy bien distribuidos. Muy bien. Nivel operativo medio, han sacado un 8, así que es una orden de ataque, porque no tienen ninguna compañía, o sea, ningún toque, ningún impacto, como queréis llamarlo, ¿vale? En ninguna sección de estas. Entonces, orden de ataque, evidentemente no van a tener dónde atacar, así que se tendrán que mover o bien hacer un asalto. ¿Podrán hacer un asalto? Pues sí, porque de sobra, más que de sobra. Encima tiene aquí el balanceo a uno a la derecha si quieren hacer un asalto contra mis blindados. Jopetas, muy mal todo, muy mal, fatal, se me está dando. Joder, estos alemanes míos, vamos colegas, vamos que vosotros podéis. Venga, vamos a ello. Entonces, vamos a ver la tabla de movimiento, habíamos dicho, ¿verdad? De ataque, perdón. De ataque. Venga, voy a coger las tablitas, perdonadme, es que me hago un lío con tanta tabla, tanta historia que tengo aquí encima de la mesa. Orden de asalto, orden de ataque. Venga, aquí viene. Selecciona un objetivo para ataque. Bueno, evidentemente no se puede atacar porque no hay línea de visión y no hay ningún enemigo, así que nada. ¿Hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No. ¿Está en terreno defensivo? Sí, está en terreno defensivo. Sí, ¿tiene línea de visión despejada con una sección que no pueda ser atacada con mínimo factor de fuego? No. Ahora mismo las líneas de visiones están todas pues ocupadas, ¿vale? No hay línea de visión por ningún lado. Así que no. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Pues sí, podemos entrar aquí o pueden entrar por aquí sin ningún problema, ¿vale? Llegarían, no habría ningún inconveniente. Sí, ¿el movimiento es seguro? Pues sí, el movimiento es seguro porque están routed, ¿vale? Pues mover hacia ese hexágono, ¿vale? Pues el hexágono sería el más cercano, este de aquí, ¿vale? Pues entonces se va a mover. Lo bueno del movimiento que no va a poder lanzarme un pepino, ¿vale? Con lo cual la artillería se queda ahí, ¿vale? Pues 1,5 y 3. Pues 1,5 y 3. 3 de movimiento y eso queda finalizado. Perfecto. Venga, pues vamos con el siguiente, con las siguientes secciones, que van a ser estas de aquí, con la MG. Vamos a ver qué es lo que hacen. Tiramos el dadete de 10. Yo creo que están preparados para disparar con un dado de 6. Sigue siendo este de aquí, ¿vale? Operativo medio, nivel operativo medio. Un 6 es una orden de ataque. ¿Van a poder hacer con mínimo factor de fuego? Pues vamos a verlo, porque son 6 y 4, 10. Creo, no, 6 y 3, 9. No es el mínimo que necesita para poder impactar. Aún así podrán disparar si tienen buena visión, que posiblemente tengan muy buena visión, pero
no podrían hacerlo, aunque tengan visión, ¿vale? Hacia los carros de combate, no podrían hacerles daño debido a eso mismo, porque son blindados. Por mucho que disparen y tienen blindaje 1, la MG no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces solo lo tienen en el punto de mira de sus ametralladoras y fusiles, pero nada de nada. Habíamos dicho que era una orden de ataque. Vamos a ver en qué se convierte la orden de ataque que viene por aquí. ¿Hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No se puede. Aunque lo tuviese, no podrían disparar, ya que es un blindado, ¿vale? Evidentemente las balas no valdrían para nada. Entonces, ¿tiene línea de visión? No. ¿Hay un objetivo para hacer un asalto seguro? Sí. Pueden hacer un asalto seguro sin problema ninguno. Entonces van a realizar ese asalto. Pues vamos a tirar los dadetes para ver si realizan el asalto. Pues vamos a empezar por la MG, ¿vale? El asalto es seguro porque son 6, ¿vale? Y yo tengo por aquí que son 1. Si vemos por aquí tenemos 1 y aquí tenemos pues también 1, ¿vale? Con lo cual nada de sobra, vamos, me pueden hacer el asalto más que de sobra. Entonces, el asalto antiblindado tienen que tirar por moral -2, ¿vale? Y no va a entrar el oficial, así que -2 por... -1 porque es un blindado solo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Muy sencillo, vamos a empezar por este de aquí. Moral, ¿qué moral tiene? 8, vale, moral 8 porque el oficial de la compañía E tiene 8, pero el liderazgo no cuenta, con lo cual son 8 -1 porque va a entrar donde hay un blindado, -1, así que son 7. Pues 4 y 3, 7, este entra y vamos a ver si entra el otro también. Pues lo mismo, son 7 también. Y 7, los dos entran sin problemas en este hexágono. Como estos están routed, estos son directamente eliminados sin necesidad de tirar absolutamente ningún dado para ver si hay impacto de algún tipo. Y ahora tengo que hacer un chequeo de moral si mal no recuerdo era moral de 8. 8 menos... son... 8 menos 3, perdón, eran dos compañías completas, dos compañías, pero joder, se me va la pelota, madre mía, cómo se me va la pelota. Son 2 secciones completas, ¿vale? Entonces, 2 secciones completas, hemos recibido 3 impactos, 4, 5 impactos, 5 son 5 menos 2 secciones son 3. Entonces 5 menos 2, 3. 3 menos 8 son 5. Con 5 o menos me quedo, pero lo dudo. Lo dudo que aguante. 4. 4. Madre mía, ahí aguantando. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Este continúa aquí aguantando. Continúa aguantando como un señor. ¿Vale? Sigue estando routed, ¿vale? Pero esto significa que no va a huir más, o no, la compañía no va a ser destruida, con lo cual, ¿qué te pes? Vamos ahí, a ver si entra el oficial y vamos a machacarlos, como sea. Vamos a ver si podemos hacer alguna ayudita, aunque solamente le queda un impacto. Vamos a ver si tiene alguna pequeña ayuda. Muy bien, pues esas secciones también han finalizado su turno. A ver que coja por aquí. Eso es. Vale, y ahora quedaría esta sección de aquí, esta sección E. Vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que hacen. Tracatrá, vamos a tirar el dadete y es un dado de 8. O sea, un dado de 8 no, sino ha sacado un 8. Pues eso es una orden de ataque. Si mal no recuerdo, vamos a por la tablita, perdonadme. Sigo haciéndome un lío con las tablas. Por aquí, un 8. Una orden de ataque, lo tenemos por aquí. Y evidentemente no hay a quien atacar. Así que vamos a ver, selecciona un objetivo de ataque, no lo hay, así que ¿hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No. ¿Está en terreno defensivo? No, si no hay nada, pues nada. Bueno, sí, el más cercano sería este.
Entonces, ¿está en terreno defensivo? Sí. ¿Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no puedan ser atacadas con mínimo factor de fuego? No. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? No. ¿Tiene la actitud defensiva? No. ¿Puede atacar sin cumplir el mínimo factor de fuego? No. Pues se queda en reacción. Muy bien. Pues ese queda en reacción. Perfecto. Pues ya está. Pues ese le dejamos por aquí. Le dejamos aquí. Y este va a quedar fuera de mando en el siguiente turno. Así que a ver si me acuerdo. Lo voy a poner ahora antes de que se me vaya la olla. Bueno, pues ya le he puesto aquí su marcador, ¿vale? Lo tengo debajo de reacción. Muy bien, pues este queda apañado. Pues ahora es mi turno. Pues lo que voy a hacer, voy a empezar ya a meter refuerzos, porque si no veo que me van a comer en esta zona y no me interesa. Vamos a ver qué refuerzos tengo yo por aquí para meter. Dame un segundo que busque el tema. Bueno, pues por aquí tenemos, acordaros que van a entrar ahora dos oficiales con sus respectivos soldaditos, ¿vale? Con infantería. Y después también tenemos un oficial con un Murder y un Stug 3. Pues perfecto, vamos a empezar. Yo creo que voy a empezar a meter... a ver, espera, que este se me ha colado por aquí. Esperar. Se me ha colado, que todavía no es su turno. Vale, pues vamos a empezar metiendo vamos a empezar metiéndolos por la 1502, ¿vale? Porque yo puedo elegir por dónde pueden entrar, ya que aquí me dice que entran en el turno 5 por 1500, 1501, 1502, así que yo puedo elegir realmente por dónde quiero que entren, así que este va a entrar por la 1502, que lo que voy a hacer, voy a meterlos por aquí, entran por aquí, serían 1, 2, 3, 4 y 4, y los voy a dejar aquí. ¿Por qué? Bueno, si yo los meto por aquí voy a tener un problema, ¿vale? Porque si yo los meto aquí serían 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Si yo los meto aquí estoy expuesto a todo el fuego, y más cuando aquí no tengo protección de ningún tipo. En cambio, si yo hago por aquí, a ver si sería 1, 2, 3, 4 y 1, 5. Pues lo mismo me da, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Podría intentar bordear esto un poquito, porque por aquí no habría línea de visión, con lo cual no me podrían atacar. Y tú. Vale. Pues yo creo que lo voy a hacer así, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Así no tienen línea de visión, ni yo tampoco tengo línea de visión, ¿vale? Eso sí que es verdad que es una desventaja mía, pero quiero tomar de alguna manera un pequeño rodeo para intentar de alguna manera lanzar los pepinos, ¿vale? La artillería. Porque claro, si yo me expongo ahora mismo, si yo los pongo por aquí, y no, por aquí no me van a ver, porque estos están en línea de visión cortada gracias a los edificios. Pero bueno, aún así me expondría demasiado a la artillería de los americanos, y no va a poder ser, ¿vale? Porque aún le quedan tres disparos. Vale, pues con esto, venga, vamos a dejarlo así, a ver si me sale bien la estrategia. Si no, pues naranja de la China. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora es turno de los americanos. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. Uy, perdonad que he cogido por aquí lo que no debía. Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí. Bueno, apoyando, ya sabemos, fuerza IA apoyando tal, compañía tal, fuerza IA con marcador de 2 activaciones nada, hasta 3 hexágonos de distancia del hexágono objetivo desocupado no controlado por la IA. Vale, pues entonces tenemos estos dos, aunque este esté controlado, pero este todavía no. Yo creo que este no estaba. Bueno, aún así, este es el que más cerca está, que es la unidad C. Vale, pues esta unidad C va a ser la última en tener el nivel operativo medio. Pues vamos a tirar la DT, vamos a empezar por el oficial para ver qué es lo que hace. Pues saca un 9
nivel operativo medio, un 9. Vamos a ver si tienen bajas. Madre mía, cómo ha amanecido de tiros, de todo. Ha amanecido fatal para mis compañías alemanas. Muy mal. Vamos a ver si ahora con los refuerzos que entran a lo largo de estos días, bueno, de este día, a lo largo de las horas de mañana y de tarde, podemos intentar hacer pupa. Pero está complicado. No, lo siguiente. Complicado, no, lo siguiente. Venga, vamos a ver. Compañía C. No sé si tienen alguna baja. Yo creo que sí, hay uno con una baja. Vale, pues entonces venimos por aquí. Vamos a la parte de esta. Y habíamos dicho que había sacado un 9, así que es una orden de ataque. ¿A quién va a atacar? Pues no tienen a nadie. No hay nadie con quien atacar, porque a estos están... Bueno, es que no hay línea de visión. O sea, no, es que no. ¡Que no! Vale, vamos ahí. Orden de ataque. Selecciona un objetivo para atacar. No lo hay. Así que, ¿hay un objetivo de ataque sin mínimo de factor de fuego sin mover? No lo hay. Es que no hay. ¿Está en terreno defensivo? Sí, está en terreno. ¿Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no puedan ser atacadas con mínimo factor de fuego? No. ¿Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? ¿Hay terreno defensivo disponible? Sí, hay terreno disponible con línea de visión despejada. Pues le puedo poner aquí. Y aquí sí tendría línea de visión. Sí, por haber, haylo. ¿Es movimiento seguro? Sí, el movimiento sería seguro, así que se podrían mover perfectamente hasta ahí. Vale, pues esta compañía C se va a mover al completo. Darme un segundo. Bueno, voy a mover primero estas secciones, ¿vale? Así lo veis. Si se deja esto. A ver, es 1, 2,5, 2,5 y este serán 2,5, 4,5, ¿vale? 4,5 y se queda ahí. Venga, pues vamos a pasar el resto. 4,5 se queda aquí. Uy, a ver. Anda, con 2 o más secciones. Esperar un momento que a lo mejor no me he dado cuenta yo de ese, que a lo mejor hay que cambiar el plan. Un momentito. Reducida de 1 a 3. A ver. No, aquí pone compañías como hora reducida de 1 a 3, nada. Aquí secciones con 2 bajas. Ya hemos dicho que había sacado un 9, así que es una orden de retirada. ¿Veis? Aquí me había equivocado yo. Compañías, secciones con 2 bajas. Aquí hay una sección con 2 bajas. Así que, pues nada, pues retirada. Se van a retirar. ¿Y para dónde van a hacerlo? Pues vamos a tirar. Vamos a ver. Movimiento defensivo. Orden de movimiento defensivo. De avance no, es de retirada. Con lo cual la retirada es hacia este lado. Esto no me va a valer para nada, porque esa orden es rotunda. Vale, perfecto. Vamos a ponerle este por aquí. Vale, pues entonces serían 1, 2, 3, 4 y 5 se quedarían, por ejemplo, aquí. Aquí no estarían expuestos a nada, ¿vale? Entonces esta compañía quedaría también por aquí. Este quedaría por aquí. Este quedaría por aquí. Y este quedaría por aquí. Vale, perfecto. Podrían ser siempre así, de retiradas y tal. Así, a mí me apaña que no veas. Vamos a ver qué hace esta ametralladora, esta MG, que está muy tocada. Queda muy poco personal. No sé si estará el que se encarga de traer las balas. No sabemos si está vivo, porque hay que dar, vamos, para tener solamente 1 de fuerza, para mí que solo le queda el cargador que tiene y ya está. Un 2 sí tiene, pues eso, pues mucha historia aquí. Vamos a ver. Un 2 y secciones con 2 bajas o más, una orden de ataque. ¿Y a quién va a atacar, hijo mío? Si no tienes a quién atacar. A ver, explícamelo, porque yo no lo entiendo. Quiere seguir machacando a mis alemanes, pero no lo van a poder conseguir porque no tienen a quién disparar. Hay un objetivo de ataque con mínimo factor de fuego sin mover. No, está en terreno defensivo. Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no pueden ser atacadas. No hay línea de visión despejada ni nada por el estilo. Hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego. No
no lo hay porque no se puede hacer con mínimo factor de fuego, ya que tiene uno nada más de factor de fuego. Tiene la actitud defensiva, resistencia mayor que 0, no puede atacar sin cumplir mínimo factor de fuego, no puede atacar, así que se queda en reacción, como vemos por ahí, se queda en reacción. Muy bien. Pues vemos que la ametralladora está muy acojonada para hacer nada, sabiendo que su compañía completa se ha retirado de estos puntos estratégicos, que nos va a venir muy bien para intentar avanzar y retomar el pueblo de alguna manera. Pero aún les queda la compañía D y la compañía A. Ya veremos cómo se apaña esta historia. Había dicho que era último nivel operativo y no, es el penúltimo, ¿vale? El último nivel operativo va a ser pues a quien le toque, al D o al A. Mientras tanto, me toca a mí, que va a volver a entrar por el 502 y ahora por el 1502, que le vemos aquí arriba del todo, ¿vale? Lo veis aquí la puntita del este, ¿vale? Pues por el 1502... que ahora la cosa ha cambiado mucho. ¿Qué es lo que puedo hacer? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Si hago doble movimiento, yo creo que me vendría de lujo. Aunque este me podría disparar, no me podría hacer mucho daño tal vez, pero... vamos a ver cómo me apaño aquí ya. A ver cómo me apaño. O bien puedo intentar por aquí. Yo creo que va a ser la mejor solución. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a llegar hasta ahí. Voy a hacer double time. Vale, 5, 6. Porque aquí no hay línea de visión. ¿O sí? ¿Hay línea de visión? Sí, hay línea de visión. Hay línea de visión. Vale, pero aún así... son un +1 y otro +1. Vale. Un +1 y otro +1. Un +1 y otro +1. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4. Me podría mover aquí 5. Me voy a quedar aquí. Venga, voy a arriesgarme. Voy a hacer aquí double time, ¿vale? Paso ligero. Y esta compañía queda finalizada. Perfecto. Queda así. Muy bien, pues vamos a ver qué es a quién le toca, si es la compañía D o la compañía A por parte de los americanos, que se van a intentar hacer con el pueblo, ya que han retrocedido sin que lo supiéramos. La compañía C, porque estaba acojonada. No sé si es porque ha visto el tema del asalto que había sido fallido, aunque había sido fallido, pero estaban acojonados. No vaya a ser que se líe parda o habrán oído gritos por la radio o alguna cosa así similar. Perfecto, pues venga, vamos a coger nuestra tabla de aquí, nuestra tabla de prioridad de activaciones. Hasta 3 hexágonos de distancia, hexágono objetivo desocupado no controlado por la IA, pues tenemos 1, 2 y 3, 1, 2, este es el más cercano. La compañía A, penúltima compañía que se va a activar de los americanos, así que quedan aquí. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues vamos a tirar el ADT, vamos a ver qué es lo que hacen. Vale, un 7, que va a ser una orden de ataque posiblemente, aunque no van a tener con quién. Bueno, sí, podrán atacar aquí si ellos quieren, pero no podrán hacerlo porque tienen armas normales, no llevan armas antitanque. Las armas antitanques las llevan solo cuando hacen asaltos. Pues venga, vamos a ello. Venimos aquí, que es el nivel operativo medio. Hemos dicho que ha sacado un 7, así que es una orden de ataque. Bueno, pues no hay a quién atacar, así que vamos por aquí. Orden de ataque. Acordaros que tenemos por aquí nuestra tablita y hay un objetivo de ataque sin mínimo factor de fuego, sin mover. Hay un objetivo de ataque, bueno, sí, lo hay, pero no lo hay. Sí, lo hay, pero no lo hay porque es un blindado, con lo cual esas armas no valen para nada. No, está en terreno defensivo, sí está en terreno defensivo. Tiene línea de visión despejada con otras secciones que no puedan ser atacadas con mínimo factor de fuego. No hay.
No, hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego. Pues sí, tienen esta zona, o sí, este es lo más cercano hacia mis secciones de mi compañía, que no sé ni qué letra es la compañía que yo tengo aquí, a ver, dame un segundo, que no tengo ni idea, ¿sabes? A ver, epa. Vale, compañía D. Hacia mi compañía D. Entonces, ¿hay terreno defensivo disponible con línea de visión despejada para hacer un ataque con mínimo factor de fuego? Sí. ¿El movimiento es seguro? Sí, el movimiento es seguro. Así que podría moverse hacia esta dirección. No habría ningún problema. Pues entonces serían 1, 1,5 serían 2,5, 2,5, 2,5 más 1,5 son 5. Así que se quedarían aquí. Vale, pues esa compañía A se quedaría aquí, que sería lo más cercana, aunque podría quedarse aquí perfectamente. Pero bueno, la verdad es que daría absolutamente igual. Eso sería también de lo más cercano hacia mi sección D para poder atacar en turnos posteriores. Muy bien, pues entonces este queda finalizado. Ahora me tocaría a mí y ahora entran los blindados míos, pero van a tener un problema en el movimiento, porque el Bocage con cadenas, el Bocage, el coste es 6, con lo cual tenemos un problema a la hora de movernos. Van a entrar por el 1502 también, así que serían... Vamos a ver, vamos a desplegarlo por aquí para que veáis lo que tenemos, ¿vale? Por cadenas, movimiento de 10, ¿vale? Esta compañía M. Entonces, ¿qué sería? Pues movimiento, pues 1, creo que movimiento por aquí, terreno es 2, vale, movimiento por cadenas es 2, así que sería 2, 4, 4 y 6, 10, no podría pasar, no podrían pasar. Vale, pues a ver, pues vamos a hacerlo de otra manera, vamos a quitar esto de aquí, ¿vale? Que ya estorba, aquí ya no voy a volver a utilizar más. Y vamos a dar un rodeo. Vamos a dar un rodeo por aquí. Vamos a quitar esto también. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a entrar posiblemente, en vez del 502, por el 1501. Sería 2, 4, 6, 8. 8. 8, 8, 8. Vale. 6, 8, vale, pues yo creo que va a ser así. Voy a hacer, a ver, voy a hacer un movimiento operativo, ¿vale? Los movimientos operativos, si mal no recuerdo, me permiten tener hasta 4 puntos más de movimiento. Lo vamos a hacer al final el movimiento operacional, que efectivamente da 4 puntos de movimiento adicionales. Pues venga, vamos a ver que podemos entrar por el 501. Pues serían 2, 4, 6, o más bien 2, 4, 6, 8, 8 y 6, 10. Y nos podríamos quedar aquí, ¿vale? 6, 10 y 2 nos quedaremos aquí. Entonces en el siguiente turno pues podríamos pasar perfectamente por esta zona. Serían 6, 6, sí, y después disparar. Podríamos hacerlo perfectamente. Podríamos hacerlo, o si no, intentar entrar por aquí. A ver, ¿cuánto serían? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 y 14. ¿Podríamos? No, porque hay un Bocage. Hay un Bocage. Vale, pues no sé cómo plantearme esto ahora mismo, porque yo los puedo meter aquí. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 10 y meterlos aquí, pero no. A ver, opa, vamos a ver. Vale, entonces no me interesa. Entonces sería 2, 4, 6, 8. O 2, 4, 6, 8. 8 y 6, 12, 12, 13, 14. Entrarían aquí justo. 14. Vale, pues podría hacer eso. Podría hacer eso perfectamente. 14. Los meto aquí todos
Después serían 6. Vamos a ver el campo de trigo. Bueno, el campo de trigo. Los campos estos, ¿qué movimiento tienen? Los campos serían un 2, vale. Pues en el próximo serían 6 y 2, 8, sin ningún problema. Sin ningún problema. Vale. Vale, pues vamos a hacerlo así. Venga. Vamos a meter a estos, ¿vale? Vamos a meterlos por aquí, que serán... o bien, no, es que por aquí hay mucho bocas, es que por ahí no es factible, no es nada factible. Y dar aquí todo este rodeo, es que no me cuento... A ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Es que no. Yo creo que es mejor ya meterlos aquí, que ya prácticamente están en el campo de batalla. Y con esto ya queda todo apañado. Vale, pues vamos a mover los 3. El Stug 3 y los Marder, esto también. Pues venga. Los dejamos aquí, ¿vale? Con 14 de movimiento, porque es un movimiento operacional, no es táctico. Y vamos a ver si tienen algún tipo de restricción de movimiento, o porque falla la mecánica, o cualquier otra historia. Vale, pues solamente los Stug, el Stug 3, que lo tenemos por aquí, tiene el Schurzen, no sé cómo se pronuncia, que si mal no recuerdo es el tema de blindaje, que nos va a venir muy bien, porque no va a poder hacer mucha penetración. Vale, entonces, no hay ningún... respecto a los otros, a los Marder se puede mover normalmente, no tienen problemas de óptica, ni de radio, ni de nada, con lo cual no hay ningún tipo de modificador. Pues nada, vamos a la compañía D, que estos pues tienen nivel operativo bajo. Vamos a tirar para ver qué es lo que hacen. Eso no lo voy a poner finalizado, porque ya sabemos que ya han terminado su turno. Y este es un 10. Un 10, vamos a ver. 10 con bajo nivel operativo. Darme un segundo que coja por aquí, que no lo encuentro. ¿Dónde leches está? A ver. Pues lo tenemos por aquí. Un nivel operativo medio. Ha sacado un 10. Es una orden de ataque, ¿vale? No han sufrido bajas ni nada. Así que orden de ataque. Espera. Esperar un momento, que yo me he ido 3 pueblos. 1, 2, 3. Vale. Me tengo que venir aquí, ¿vale? Porque está fuera del alcance de localización. Entonces es una orden de avance, que a mí se me ha pirado, pero vamos, de mala manera. No estoy localizado, porque fijaros dónde tengo yo mis compañías, ¿vale? ¿No le he puesto yo aquí routed? Pues no le he puesto routed. Pues no me he dado cuenta. Pues pues mirad, esto lo voy haciendo así. Ahora que me doy cuenta del tema, perfecto. Y me queda a mí todavía una compañía por intentar activar, que va a ser esta, la que está routed. Bueno, venga, vamos primero con esto. Y movimiento de avance. A ver, ¿puede hacer un ataque con mínimo factor de fuego sin mover? No puede, porque no hay quien, porque están todos fuera de alcance y fuera de todo. Vale. Selecciona un objetivo. No hay ningún objetivo ahora mismo, ¿vale? Entonces, ¿tiene la IA actitud defensiva? Ofensiva, perdona, empuje mayor que 4, sí. ¿Puede atacar con mínimo factor de fuego? No, pues se quedan en reacción. Bueno, evidentemente estos no se quedan en reacción, sino que se quedan ahí parados y ya está, porque la artillería no queda nunca en reacción. Solo los... solo los blindados pueden quedar en reacción en estas situaciones así, ¿vale? Entonces esto se va al garete, este queda finalizado y... A ver, me estoy quedando sin ficha de finalizado, A ver, vamos a ponerlo por aquí. Y ahora va a entrar mi oficial, que le tenía ya por aquí preparado, porque había cogido uno al azar fuera de cámara, ¿vale? Y este va a entrar aquí como reemplazo del antiguo oficial. ¿Qué es lo que va a hacer este oficial ahora mismo? Pues va a intentar, pues a ver si es capaz de recuperar a esta sección. Que lo dudo, porque está súper difícil. Pero bueno, son... si mal no recuerdo, eran 3 pasos perdidos de un blindado que se había ido al garete. Más 2 pasos perdidos aquí, ya son 5. 5, ¿vale? 5 eran 2 secciones que pertenecían a la compañía I.
Pues 5 menos 2 son 3. Vale, 3 menos 7 a 4 más 1 de liderazgo, 5. Pues venga, 5 menos si lo recupero. 10. Vale. Pues esto, a ver, con 5 o más significa que esta compañía desaparece. Si mal no recuerdo, esta compañía se iba a tomar viento. Ya esta vez sí que no la puedo hacer, no puedo hacer absolutamente nada, no puedo recuperarla. Dame un segundo, pero era así. Si es de 5 o más, la moral, si es de 5 o más, es destruida. Con lo cual le he sacado aquí a este oficial y a esta compañía, o sea, a este oficial prácticamente para nada. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Había que intentarlo. No he podido recuperarlo, así que pues a tomar viento. Muy bien. No, esperar. Eso es respecto a la tirada de moral. A la tirada... Sí, bueno, quedaría destruida igualmente. Quedaría destruida. Vale. Pues nada, no ha habido forma, lo he intentado, pero han seguido huyendo y se han desmoralizado por completo y han terminado por ir. Menos mal que, como he dicho antes, es de día y bueno, pues ya podemos ir haciendo más cositas. A ver si en este turno que entra puedo intentar recuperar a esta compañía mía de aquí. Puedo intentar entrar por algún flanco. Yo no sé cómo voy a hacerlo, pero lo veremos en el próximo vídeo. Cómo apaño esto, sobre todo aquí que nos tenemos enfrascados en un asalto bastante majete, que veremos en qué acaba todo esto. Y acordaros que yo tengo todavía artillería sin utilizar, ¿vale? Y a partir del turno, si no recuerdo mal, a partir de este turno 5, si tengo más compañías para que entren. No me había dado cuenta, creía que entraban más tarde. Mirar, ya no me acordaba yo de esto. Entra en el turno 5, pues mirar, un oficial con 3 de infantería y MG, otro oficial, y de estos son 2, o sea, todo lo que tengo por ahí repartido, entran ahora, perfecto. Pues como la IA ya no puede hacer nada, pues venga, pues vamos a ello. Pues venga, vamos a entrar. Entonces, vamos a empezar por esta compañía I. Pues la compañía I que va a hacer, pues vamos a entrar por la 1501, por ejemplo. Serían 1, 2, 3, 4, 5. Se van a quedar aquí, ¿vale? 5. Así que la compañía I va a quedar aquí. Y este va a quedar aquí, ¿vale? Aquí voy a estar bastante bien, aunque me podrán pegar tiros, pero no creo yo que tenga muchos problemas. Esto también va a poder pegarme tiros. Estoy muy expuesto ahí, demasiado expuesto. Vale, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a retirar esto de aquí y lo que voy a hacer, voy a dar un rodeo, pero un rodeo bastante majete. Voy a 1501, 1, 2, 3, 4... 4 y 4 y 1, 5. Voy a quedarme aquí, ¿vale? Voy a dejarlo aquí. La compañía I, se van a quedar aquí. Y la compañía F va a hacer 3/4 de lo mismo, pero en esta dirección. 502, voy a entrar por la 502. Pues 1, 2, 3. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto voy a hacer double time. 5. Aquí, double time. Estos. Toda la compañía F, double time. ¿Vale? Y así ya los dejo estos apañados. Double time. ¿Vale? Entonces, esto ya solo me quedaría estos de aquí. Tiene movimiento 8. Nada más. Pues estos tienen que hacer movimiento operacional porque si no, no llegan a ningún lado. Vale, pues voy a entrar por la 1500, 2, 4, 6. 6. No hace falta ni movimiento operacional. O bien me meto por aquí. Lo que pasa es que por aquí tengo que dar un garbeo de mucho cuidado. Claro, porque me gustaría poder meterlos por aquí, a estos blindados. Pero va a ser mucha tela. Son 2, 4, 6, 8. O 2, 4, 6, 8, no.
2, 4, 6, 8. Y los puedo dejar aquí. Vale, perfecto, pues venga, vamos a acumular aquí a todos. Vamos a acumular estos que son los PZ estos. Vamos a ver si tienen algún tipo de restricción de movimiento, por si tengo que tirar algún dado. Vamos a ver, sería un movimiento operacional, ¿vale? Aunque los 4 puntos esos no voy a poder utilizarlos. Pero bueno, entonces no sería ni movimiento operacional, sería un movimiento normal y corriente. Con lo cual, no tendría ningún problema. Aún así, a ver, dame un segundo que mire a ver si tienen algún tipo de restricción de movimiento o alguna historia. Y con esto ya hemos finalizado pues este turno. Vamos a ver, ¿qué tenemos por ahí? Que eran los PZ que... vamos a ponerlo por aquí. Bueno, son diferentes. Este es PZ, el H3975. Vamos a ponerlo por aquí. H39, ¿vale? Es torreta pequeña, con lo cual nada, no hay nada del otro mundo. Y este de aquí, que me dices que es un PZ-H35, que tiene pinta de ser lo mismo, torreta pequeña y ya está. O sea, no tiene mayor historia. Perfecto, muy bien. Pues ya está, pues ya hemos movido todas nuestras unidades, todas las unidades enemigas. Y listo, Calisto. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Espero que os esté gustando cómo va quedando esto, ¿vale? Como veis, pues nada, lo voy grabando esto poco a poco porque va teniendo cada vez más cosas y más historias y... la verdad es que hacerlo todo de una sola tacada es imposible, porque son muchas cosas a tener en cuenta y las circunstancias de la vida no me permiten grabar todo en una sola tanda. Y aparte que yo tengo que hacer la edición de vídeo porque si no esto se alarga a 2 o 3 horas o vete tú a saber. Pero bueno, lo dicho, espero que os esté gustando. Lo que estoy intentando ahora es, como ya sabemos más o menos cómo van funcionando las cosas, solamente falta ver cómo funcionan los ingenieros. Lo que voy a intentar va a ser narrar un poquito cómo funciona la historia que estamos viendo sobre el tablero y espero que os mole. Y como siempre os digo, gracias por estar ahí. Suscribiros por favor, que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. También os podéis seguir a redes sociales tanto en Twitter y en Instagram. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.